día que en algunos lugares se decía que había que festejar y no se entendía perteneciendo no a ninguna asociación ni comisión ni nada, sino que la vida me dio la posibilidad de encontrarme en los carnavales prácticamente con dos pueblos originarios muy bien identificados en San Pedro de Jujuy, como es el pueblo Colla y el pueblo Ama Guaraní. En esto de sus tradiciones, en esto de sus homenajes, en esto de más de 524 años en que se descubrió esta América y que algunas veces se dijeron de que el blanco había venido a traer la civilización. En el día del respeto a la diversidad cultural. Respeto no tuvieron los blancos cuando vinieron a esta América organizada, a esta América que tenía sistema de riego propio, a esta América que ya manejaba un calendario solar, a esta América que ya estaba separada en clanes y en grupos y donde estaba casi políticamente constituida, sus familias y todo. Vinieron a llevarse todo lo que podían, vinieron a alejar la barbarie por medio de la lanza, con quienes conquistaban, y por medio de la cruz, quienes eran sus cómplices, la iglesia. Así fueron destruyendo y tratando de destruir toda esta América que estaba naciente y que quería ser libre, como aún hoy algunos CEOs siguen apropiándose de cada uno de los espacios de la tierra que le corresponden a los pueblos originarios. En esto de querer civilizar, el blanco fue poniendo cercos y adueñándose de todos los espacios y límites de la tierra. Insisto, por la cruz, por la muerte y por la lanza. Y eso está en la historia. Siempre me gusta citar a Eduardo Galeano. Vinieron ellos, tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Quiero con esto seguir en la lucha permanente de los pueblos originarios, en el de seguir pidiendo sus tierras. Quiero decir que en este tiempo político también se siguen burlando de cada una de las situaciones que tienen que ver con los pueblos originarios, es más, con los ciudadanos. Porque ayer tuvimos que ver las migajas que tiraron para un bono de fin de año. Entonces, ¿seguimos a merced del blanco que distribuye y que dice que va a dar, cercenando los derechos de cada uno de los ciudadanos que tenemos el derecho a peticionar y a estar libres en la calle? Y eso se vio, y eso se ve hasta en nuestro ingenio de esperanza, que culpan a los empleados de una situación que debemos hacerlo cargo los grandes, ponernos los pantalones grandes, solucionar el problema de esa antigua quiebra y poder decidir qué vamos a hacer con los destinos, pero principalmente no perjudicar a tantos empleados que han dado la vida y la producción en esta tierra. Y muchos son hijos de originarios. Voy a pedir en este día el no a la discriminación, porque el ser colla es insultado. Y si el bailar el pimpí y estar como pueblo originario, como se los decía antes, también se dice en las redes sociales, cuando nos insultamos, cuando tenemos una reunión. Y el colla es sinónimo de agresión para muchas cosas. Aprendamos a respetar nuestras fiestas populares heredadas. No hay que mancillarlas con nombres que no corresponden. Si no conocemos, nos hacemos a un costado. Hay mucha gente que sí lo sabe hacer. Los forasteros que vienen a querer imponer una cultura que no corresponda, que vayan a su provincia y lo hagan. No acá en San Pedro de Jujuy, en nuestra provincia de Jujuy. Nosotros sí sabemos qué tenemos que hacer con nuestras fiestas populares. Sí sabemos qué tenemos que hacer con el carnaval. Sí sabemos qué tenemos que hacer con toda y cada una de las manifestaciones culturales heredadas. Y por eso es que se le van poniendo y anteponiendo calificativos y cosas que después son burlas de muchos que también desconocen la cultura.
por esa tradición, por esa cultura heredada, por nuestros pueblos originarios y porque a muchos no les gusta que nombre la Iglesia, que sigan respetando este Día de la Diversidad Cultural, que es la verdad y fue un atropello y un genocidio hacia todos los que habitábamos cada una de esta América Latina, y que los creamos y nos creamos un poco descendientes de otras etnias o otras razas o otras comunidades, pues bien, que hagamos la fiesta que corresponde a esas comunidades, que nos yanquicemos, que seamos ingleses, que seamos estadounidenses, que seamos, no sé, que vamos a la noche de bruja, que hagamos todo lo que tengamos que hacer, pero que lo hagamos lejos. Pero nuestra tradición y nuestra cultura debe ser respetada en todo el ámbito de esta provincia de Jujuy y de toda la América Latina. Así que, para recordar ese Día de la Diversidad, el respeto a la diversidad cultural, en toda su extensión, con los pueblos que habitaron toda esta América Latina, más por razón, los Ocloyas, los Coyas, los Omahuacas, aquí en San Pedro de Jujuy, el gran pueblo Aba Guaraní, y así y todo hicieron esta provincia, hicieron esta América, porque la América, porque la Argentina, porque los países no se hacen con los dirigentes, se hacen con la gente anónima que existió defendiendo, como defienden hoy en día, un ingenio de esperanza a los empleados, que no tienen el título ni el cargo de concejal, ni de diputado, ni de presidente, ni de intendente, ni de gobernador. Es gente preocupada por su fuente de trabajo y tan, pero tan héroe, pero tan valiente como fueron todos y cada uno de los que se quieren calzar por ahí una corona para decir yo lo hice. Así que en el Día del Respeto y la Diversidad, que sigamos respetando nuestra tradición y la cultura como corresponde, más en nuestra provincia, que está llena y heredada por 524 años de personas que hicieron de esta cultura una gran cosa. Gracias, señor presidente. Pido la palabra